Buenos días a todos, que tengan un día maravilloso, de verajá de abundancia, de puras cosas buenas, Bezrat Hashem Yitbaraj. Vamos a continuar. Estamos exactamente en la Perashat Shemini, en el capítulo 9, en el último pasuk del capítulo 9, el pasuk 24. Estamos exactamente en el momento que bajó la Shejinah y se reveló en el Beit HaMikdash del desierto, en el Mishkan, en el día de la inauguración del Mishkan, Rosh Hodesh Nisan, exactamente el siguiente año al salir de Egipto. Hicieron todo el trabajo, todo el servicio, todas las ofrendas. No se revelaba la Shejina y de repente se reveló la Shejina. ¿Y qué sucedió? Batetze Esh milivne Hashem, y se vino un fuego del cielo. Batojala la Mizbeach, y se comió todas las ofrendas, siempre del Beit HaMikdash. Pasaba estos milagros que se veía cómo Akadosh Baruj Hu bajaba un fuego del Shamay, pero de todas maneras los Kohanim tenían que prender el fuego en el altar y poner ahí, pero en verdad vieron todos cómo vino un fuego del Shamay y se comió todas las ofrendas. A la Mizbeach Getaolá, sobre la ofrenda del Olá, que era la ofrenda que se acercaba todo para Hashem, Betajelabim y el Cebo, Bayar Kolam, y todo el pueblo vio, imagínense qué nivel de conexión con Akadosh Baruj Hu, cuando podían ver sus revelaciones en el mundo de esa manera tan fuerte. Bayerunú, y cantaron. Cuando una persona está contento, cantaron, se emocionaron, se inspiraron. Paipulu al Penem, y se cayeron sobre como la persona en Kipura hace así, se aposternaron a Kadosh Baruj Hu. Baikhuben a Aarón, pero pasó algo acá, algo insólito en la historia. En ese momento de alegría, la inauguración del Beit HaMikdash, del desierto, el Mishkan, la divinidad se reveló, Moshe Rabenu, todo el pueblo estaban felices, la bendición de Moshe Rabenu, todo impresionante. Baikhu bene Aarón, Nadab y Abiú, vinieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Aarón tenía 4 hijos, Nadab y Abiú, y Eliezer y Itamar. Vinieron Nadab y Abiú, agarraron cada uno Ish, Machteto, cada uno agarró sus palas, Baitnu Baem Esh, pusieron ahí carbones, Vayasimu Alea Ketoret, y pusieron un incienso. Moshe Rabbeinu, y en el Beit HaMikdash, en el Mishkan, se acercaba un incienso que tenía muchos, era algo tremendo lo que representa el Ketoret, es bueno decirlo todos los días, el, lo, los pesukim que hablan de cómo se hacía el Ketoret, cómo se hacía ese incienso, y la mitzvah era un incienso que hacía que todo el Beit HaMikdash tenga un aroma fuera de lo normal. O sea, dice que el que lo olía ese aroma se elevaba a otro nivel. ¿Qué hicieron los hijos de Aarón? Pusieron en sus palas, pusieron carbones y pusieron un incienso. Y a Hashem, y lo acercaron, se acercaron al Kodesh, a donde estaba Aarón a Cohen, y hicieron que este incienso, Hashem Eshdara, pusieron enfrente de él un fuego extraño. ¿Por qué es un fuego extraño? Nadie les pidió. Nadie les pidió que hagan este incienso. Entonces, en Beit HaMikdash todo era directo de Akadosh Baruj Hu. No había se me antojó que traía un corbán por amor. Había reglas, cómo traer el corbán, cómo se hacía, como lo hemos estudiado. Se les pusieron un incienso y lo acercaron al Kodesh y lo acercaron la ofrenda de su incienso. Sherlot Zibautan, pero Akadosh Baruj Hu no se los ordenó. Batetze Esh milifnei Hashem, salió un fuego del cielo. Batojalotam, Bayamutu Lifnei Hashem, se los comió a ellos y se murieron en ese momento. Dice la Torah que entró un fuego del cielo a su alma y se salió su alma en ese momento. La Torah nos explica más adelante que sus ropas estaban intactas. No es que vino un fuego y los quemó, no, solamente el alma. ¡Pum! Se salió, aquellos Jesús vino por ellos, se los llevó. Pero se vio como un fuego vino del cielo, entró por sus bocas y se murieron en ese momento. Hashem Ishmor. Bayomer, lo harán Bayomer, Moshe, el Aarón, Uasher Diver, eso es, vino en ese momento, fue una cosa trágica. Imagínense la alegría de la inauguración del Beit HaMikdash, los 2 hijos de Aarón, grandes, adultos, se acercaron para tener un incienso y vino un fuego del Shamaim y los mató. Bayomer Moshe el Aarón, le dijo Moshe a Aarón, Uasher Diver Hashem, esto ya me lo había dicho Hashem, Leemor diciendo, Bekero Valle Kadesh, con mis cercanos me voy a elevar, me voy a santificar. Ve al Peneco la Am, y enfrente de todo el pueblo a Javed, me voy a honrar. Va, y toma a Aarón, y se quedó mudo a Aarón. Voy a explicar esto porque es algo muy profundo. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Lo que sucedió aquí fue, hay dos opiniones. Una opinión sostiene
que los hijos de Aarón sentían por algún momento que ellos tenían un nivel espiritual más alto que Moshe y que Aarón. Y ellos dictaminaron una halajá que se debe de acercar, no sé si esa es la halajá que dictaminaron, pero dictaminaron una halajá en frente de Moshe y Aarón. Les dijeron, así es como se debe de actuar. Y la halajá dice que una persona que dictamina una ley en frente de su propio jajam, un jajam que es más grande de él, es una falta de respeto muy grande. Tenía que haber jerarquía en Am Israel. Moshe Rabbeinu y Aarón, que vengan sus hijos y ahora crean que ellos son más grandes que ellos, fue algo muy, muy delicado. Y hay quien opina, como estaban en la alegría de Beit HaMikdash, tomaron vino no, el problema no fue que acercaron un incienso que no les pidió Dios. Estuvo mal, pero por eso no les hubiera pasado tanto, hubiera sido un pecado de haber traído un incienso, pero se podía haber hasta poder interpretado como una persona que tenía ganas de acercarse a Hashem y Hashem lo hubiera tomado con mucho amor, una persona que hace algo por Hashem, eso es superar, por Hashem es amado. Hashem vio que los hijos querían acercar un incienso, querían acercar algo a Dios, querían que hagan aroma precioso en el Beit HaMikdash, o que no se los pidió Hashem y no lo deberían de haber hecho, pero no hubiera sido tan grave. ¿Cuál fue el problema? Dicen opiniones que habían tomado vino. Y una persona que está borracha y se acerca a hacer un servicio en el Beit HaMikdash es pena de muerte. ¿Por qué? Una persona tiene que tener conciencia absoluta. No es kabod a Hashem, a un lugar tan sagrado. El Mishkan, el Beit HaMikdash, un lugar kadosh tan elevado, donde se revela la Shejinah. Una persona borracha entre a hacer un servicio. ¿Cuál fue el problema de ellos? Que habían tomado vino, estaban borrachos y entraron a acercar ese incienso, hicieron un servicio, una ofrenda, borrachos, y eso es pena de muerte. Pero ¿cuál fue el problema? Le dijo a Moshe a Aarón, porque Kadosh Baruj Hu me dijo que él se va a elevar, santificar en frente de todos. ¿Cómo Kadosh Baruj Hu? Hay muchas maneras como Kadosh Baruj Hu se puede santificar en Am Israel. Una, cuando a un tzadik le va bien. Cuando a un tzadik le va bien, una persona buena, una persona que hace cosas buenas, entonces le va bien, eso a Kadosh Baruj Hu, y a Kadosh Baruj Hu le paga. Todo el mundo se da cuenta que a este le va bien, Hashem se eleva. ¿Por qué se eleva? Porque la gente dice, mira, hay un creador que maneja el universo y la gente que hace bien le va bien. O cómo se santifica a Kadosh Baruj Hu. Cuando una persona que se porta mal, Kadosh Baruj Hu lo juzgan. ¿Por qué se santifica? Pues el mundo se da cuenta que hay un creador, que hay un juez, que está manejando el mundo. Hashem prefiere revelarse siempre en bondad. ¿Qué pasa cuando Dios hace juicio con un tzadik que se portó mal en algo? Entonces santifica mucho en el qué punto. En el punto en que todos dicen, si al tzadik, cuando hace algo mal, Kadosh Baruj Hu lo juzga. Al que hace mal, ¿cómo Hashem no lo va a juzgar? Dice la Torah. Aunque a veces vemos que hay gente mala que no Hashem se revela y les cobra. Pero cuando tú ves que a un tzadik que hizo algo mal, Dios lo juzgó, con más razón vas a juzgar a este malvado que se porta mal. No lo estás viendo, pero que sepas que hay juez. No porque tú lo veas o no lo veas, significa que no hay un juez que está manejando el mundo. Tanto para bien, tanto para mejor. Pues le dijo Moshe Rabbeinu a Aarón, yo sabía que Dios iba a revelar. No sabía cómo. Sabía que se iba a revelar con las personas más elevadas, porque Dios le quería demostrar al pueblo en ese momento. Que aún con el tzadik más grande, si se equivoca, hay juicio. Con más razón, con alguien que no es tan tzadik. Le dijo Moshe a Aarón, yo no estaba seguro si iba a ser yo o tú, le dijo Moshe a Aarón. Yo pensé, ¿quiénes son en ese momento los que tenían un nivel espiritual más alto? Moshe y Aarón. Pues dijo Hashem, va a tener que revelarse con los más tzadikim para que el pueblo entienda que hay consecuencias de sus acciones, no inmediatas. Hashem es misericordioso, es la misericordia. Se le da a la persona tiempo para que recapacite, para que haga teshuvá, por eso el mundo sigue caminando, si no había el mundo. Pero que el pueblo de Israel entiende en ese momento, hay un creador que maneja el mundo, que hay consecuencias de sus acciones, para bien y para mejor. Le dijo a Moshe a Aarón, Dios me dijo que con los más sagrados se iba a él santificar. Pensé que iba a ser o con Aarón o con Moshe. Y ahora me doy cuenta que tus hijos eran más elevados que nosotros. Le dijo a Aarón. En ese momento Aarón recibió el juicio de Hashem, que es de las cosas más difíciles que hay, que nunca Hashem nos pruebe, que solo nos mande bendiciones, tranquilidad, paz, pues cosas buenas para todos. Lo probó Aarón en ese momento. Una prueba Hashem mismo, nadie vea nunca. Aarón, sus hijos, se murieron en ese momento y él no dijo nada, se quedó callado. Y Hashem le pagó a Aarón por recibir el juicio con amor. Todo es de Hashem, lo recibió es Aarón. No se existe en el mundo alguien que pueda hacer una cosa así. Y le pedimos a Hashem que nunca nos ponga en ese lugar, que nos ponga al revés,
en que seamos tzadikim y que se nos revele en bendición, en verajá, Bezrat Hashem, con nosotros y con nuestros hijos y con todas nuestras generaciones. Por eso se quedó callado Aarón. Está escrito cuando una persona estudia esta perashá y sufre el sufrimiento de Aarón a Cohen, Hashem le cuida a sus hijos y a sus nietos, a sus generaciones. ¿Cuánto sufrió Aarón a Cohen en ese momento que murieron sus hijos por acercar una ofrenda estando borrachos o por o por haber dicho una alajá en frente de sus jamim, que aunque no lo entendemos, eran cosas que en ese momento le faltaba una jerarquía muy alta. Vaikra Moshe el Mishael Belitzafán, le llamó Moshe a Mishael y a Tzarán, sus primos, Beneus y él, los hijos de su tío, Doda Aarón, Vayomer Aleem, y les dijo, Pirbu, acérquense, Seúet Ajijem, tomen el cuerpo de sus hermanos, Met Penea Kodesh, que estaban enfrente del Kodesh, del Mishkan, del tabernáculo portátil del Beit HaMikdash, el Mihut Samachane, sácalos afuera del campamento, llévatelos, los cuerpos. Ahí Creú se acercaron los primos, ahí Seomer, Levín, se acercaron, los cargaron, Bekutinotam con sus túnicas. Las túnicas estaban intactas, vino un fuego del cielo, se llevó su alma. El Mihut Zamahané lo sacó afuera del campamento, Kasher Diber Moshe, como habló Moshe. Ayomer Moshe el Aarón, y en ese momento le dijo Moshe a Aarón, Eleazar, Leitamar, y a sus hijos Eliezer y Itamar, Banab, Roshehem Altifreu. Normalmente una persona que está de luto tiene prohibido cortarse el pelo. Está de luto, o sea, ya está embelleciendo. Y se rompen las ropas. Es una señal de luto. Les dijo, Roshehem, su pelo, Altifu, no se lo dejen largo. Ustedes pueden cortarse el pelo. Ubikdehem, sus ropas, Lotaflomo, no se las rompan. ¿Por qué? Estamos en el día de la inauguración del Beit HaMikdash. No puede haber luto. Oye, pero Aarón está de luto. Dijo Aarón, imagínense qué le está pidiendo Moshe a Aarón. Separa por un momento tu luto personal y conéctate con el momento de la inauguración del Mishkan, del Beit HaMikdash, todo Israel. Pelota mutu. Y no y no se van a morir. ¿Por qué? Porque si hacen luto hoy, es pena de muerte. Belcó la edad y a toda la generación, y Tzof. ¿Qué significa esto? Algo tremendo. Les dijo, de Ajijem Kol Beit Israel, si ustedes tienen que saber que están en un momento muy especial, les dijo Aarón a sus hijos, están en el Beit HaMikdash, la inauguración del Mishkan, del desierto. Es un día muy elevado. Si ustedes no se portan bien, no, el pueblo no va a tener que parar. Ustedes ahorita son los representantes de Am Israel, no pueden verse como particulares. Algo muy elevado. De Ajijem, todo el pueblo de Israel, Kol Bet Israel y Q. Pueden llorar ellos. Esta serefá, este serefá significa este incendio. Asher Saraf Hashem, que incendió Dios. ¿Qué pasó? Está escrito en la Halajá que cuando un Talmid Jajam, un Sadí, con un Jajam está de luto, todo el pueblo de Israel tiene que estar de luto. Lo que representa el Jajam, el líder espiritual en el pueblo de Israel, es tan alto que si él está en una situación emocional de tristeza, todo el pueblo de Israel tiene que ser empático y ponerse en su situación y vivir esa tristeza con él. Aarón a Cohen, el Cohen Gadol, estaba en luto. Todo el pueblo de Israel tiene que estar llorando el luto de Aarón a Cohen. Y Aarón a Cohen tiene que estar en el Beit HaMikdash y no puede hacer luto, porque está en la inauguración del Beit HaMikdash y él está trabajando adentro del Beit HaMikdash. El pueblo de Israel está trabajando en el Beit HaMikdash, pueden hacer luto. Aarón no puede hacer luto, pero el pueblo de Israel tiene que saber ser empático. Eso la Torah dice, cuando un jajam fallece o está en luto, todo el pueblo de Israel tiene que ser empático. Es una mitzvah muy importante de la Torah. Mi petajo el moedo tetzeu, y no pueden salir del Mishkan hasta que acaben, pentamutu, hasta que, porque se pueden llegar a morir, puede ser pena de muerte, es pena de muerte, kishemen mishhat alejem, Hashem alejem, porque tiene el aceite que fueron ungidos hoy, con el aceite sagrado de Hashem, hoy en día están inaugurando el Mishkan, de Yahazuk y Dvar Moshe, y cumplieron las palabras de Moshe Rabbeinu. Vaidaber Hashem el Aarón Lemor, Vaidaber el Aarón Lemor, y habló Hashem directo con Aarón. Moshe Rabbeinu no escuchó esa voz. Tuvo una profecía Aarón tan elevada porque recibió el juicio de Dios de la pérdida de sus hijos y no se quejó con Dios y no dijo cómo puede ser y no recibió lo que Dios le mandó para... No entiendo, callado, callado, callado. Su silencio fue su aceptación. Y el nivel espiritual de Muná en entender que Hashem tiene un plan que va a estar por encima de él fue tan grande que Dios se le reveló directo a él lo que nunca había pasado sin Moshe. Y le dijo, Yain,
Beshejar al teshet, vino y cosas que emborrachan no tomes. Ataube o baneja tú y tus hijos, y deja cuando estén contigo, beboljem el Aoel, cuando entren al Mishkan, cuando entren a hacer las ofrendas, el servicio, el Beit HaMikdash, el Moed, a la carpa del encuentro, pelota mucho, no se van a morir. Le dijo, es pena de muerte hacer el servicio del Beit HaMikdash si estás tomado en alcohol. Jucat Olam Bebolotején. Es una ley eterna para todas las generaciones, una ley perpetua. Ule Abdil Benacó de su Benajol, para diferenciar entre lo que es Kosh y lo que es Jol, entre lo que es sagrado y lo que es Ban. Una persona que está tomado no puede diferenciar. Ubenatame, Ubenataor, tanto lo puro y lo impuro. Leorotet Bene Israel, tienes que también guiar al pueblo de Israel, tienes que estar consciente, es un lugar Kadosh. Kola Jukim, todas las leyes, Asher Diber Hashem, todas las leyes que Dios ordenó a Lehem, Beyad Moshe, por medio de Moshe Rabben. Entonces, si un jajam que va a dictaminar una alajá, también tiene que saber que no puede dictaminar si tomó alcohol. O un betín, es evidente que es obvio, la Torah te lo está diciendo. Un jajam que dictamina una alajá tomado no es pena de muerte. Un Kohen Gadol está prohibido, pero no es pena. Un Kohen Gadol que entra al Beit HaMikdash o al Mishkan en el desierto y hace el servicio tomado sin conciencia, es pena de muerte. Ahí ver Moshe el Aarón el Eleazar, y le llamó Moshe a Aarón y a Eleazar, Belitamar, y a los hijos, Banaba Notarim, los hijos que quedaron, dice Rashi, cuando Aarón intervino en el pecado del becerro de oro y les dijo, traigan sus joyas. En ese momento Dios dictaminó pena de muerte para sus hijos. Pero Moshe Rabbenu hizo tfilá y quitó la mitad del decreto. Por eso quedaron dos hijos. Los dos hijos. Entonces la pregunta es, ¿por qué se murieron? ¿Porque el decreto, porque Aarón hizo el becerro de oro? ¿O porque ellos estaban tomados y entraron al Beit HaMikdash? Pues explícanos a Jamín, se puede explicar. Había un decreto en el cielo, un decreto. ¿Quiénes? No sabemos qué iba a pasar, que iban a morir la mitad de sus hijos. Y ellos pecaron en ese momento y se unió el decreto que Aarón ya tenía antes con el pecado que ellos hicieron, que era pena de muerte. Los caminos de Hashem no se pueden entender y solo le pedimos que Hashem nos mande misericordia y bondad y shefa, cosas buenas. Jueta Minja les dijo a los hijos de Aarón, tomen la minja, la ofrenda que hiciste en nombre del pueblo de Israel, anoteret, lo que sobró, me dice Hashem, acuérdense que trajeron una ofrenda de harina. Veijlúa y cómansela, matzotetela misbeach, acérquense y cómansela. Que Kodesh Kodashim es Kodesh Kodashim, es algo muy sagrado, pero se la tienen que comer. Aunque en ese momento eran onenim. ¿Qué son onenim? Una persona que falleció alguien cercano a él de nivel, papá, hijo, hermano, esposa, está onen. ¿Qué significa onen? Está en un luto, pero está antes de que entierren a la persona querida. Ya no puede cumplir en ese momento ninguna mitzvah de la Torah, está exento de toda la mitzvah de la Torah. Está en su momento que no tiene conciencia, está sufriendo por la pérdida de su ser querido. Los hijos de Aarón en ese momento, y Aarón, están en el Beit HaMikdash, en el Mishkan, pero están onenim, todavía no entierran a su hijo Aarón. Entonces no sabían si podían cumplir la mitad de comer lo que quedaba de la ofrenda. ¿Qué le dijo Moshe Rabbeinu? Cómanse. Les dio una orden de Hashem, cómanse, aunque están onenim. Viajalte motabe macón kadosh, cómanse en un lugar sagrado. Dijo, queja bekoch maneja es una ley para ti, para tus genios, me dice Hashem. Y que en Tzubiti, así fue. Aunque también había Shelamim, dice ahí. Dice también, dice Rashi, que también había Shelamim. Se la van a comer aunque estén onenim. Betjazea tenufa, y el pecho que acercaron y acercaron, secuencia que había tenufa, que acercaban antes de acercar el corbán hacia adelante y hacia arriba. Betchoca teruma, y la rodilla, la pierna, la parte del animal que les tocaba. Tojelú y macom taro, cómense en un lugar puro. Atau, baneja, tú y tus hijos, ubenoteja, y tus hijas, y juqueja es una ley. Bejok baneja y una ley para tus hijos, nitru, mizibjesh al bebé en Israel, de las ofrendas de los shelamim del pueblo de Israel. Dijimos que cuando el pueblo de Israel traía una ofrenda que se llamaba shelamim, era una ofrenda que la traían por muchas razones, por agradecimiento, por una promesa. Una parte era para el altar, otra parte para los conim, otra parte para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que la acercaba se comía una parte. ¿Dónde se la tenía que comer? Dentro de Jerusalén o dentro del Mahané Israel. No podía ser en Jerusalén, pero en Jerusalén se podía comer, pues se tenía que comer en un lugar puro, y obviamente estando puros. Entonces, ¿qué le dijo? Pues se la pueden comer en cualquier lugar, como dice Rashi, Sirjim Lejolotá,
Shutaor Milikanesha Metzoraim, porque los Metzoraim, los que estaban leprosos, ni siquiera podían entrar a esa parte en Jerusalén. También el pueblo de Israel, cuando había leprosos en el desierto, los sacaban del campamento donde estaba el pueblo de Israel, tenían que estar afuera del campamento. Entonces, por eso se llamaba un lugar puro. ¿Sí? Ahora, dice el Pasuk, también las hijas de los Kohanim podían comer, no les correspondía que les repartan a los hijos que estaban en el Beta, les correspondía si estaban trabajando, se dividía en todo lo que recibían ese día de todas las ofrendas del pueblo de Israel. Las hijas podían comer, porque eran Kohanim, antes de que se casen con un Israel, podían comer, aunque era comida sagrada, que solamente los Kohanim podían comer, sus hijas podían comer también. Shoka terumá de Hazea tenufá, la pierna de la terumá y el pecho que se acercó al Ishea Jarabín sobre el cebo, decías que estaba el cebo y encima estaba el pecho del animal, y Abiule Anif, lo trajeron para acercarlo, para elevarlo, tenufal y Hashem, enfrente de Hashem, vaya leja y va a ser para ti, Ulevaneja y para tus hijos, Itja, Lejó Kolam, para todas las generaciones, Kashetziba, Hashem, tú y tus hijos van a poder comer, ¿sí? Muy bien, como explicamos. Ahora, hasta aquí estamos en la mitad de la Torah. Exactamente vamos a llegar al siguiente paso, que se cumple la mitad de la Torah, y vamos a seguir estudiando la otra mitad de la Torah, con mucha verajá. ¿Dónde es exacto? Les voy a decir dónde es exacto. El siguiente paso dijo, Betseir Hatat. Ese día hubo tres seirim, tres chivitos que se acercaron. Uno, dice Rashi, que era el seir de un chivito que venía de Hatat por el pueblo y seguir Naxón, y había un chivito por Rosh Chodesh, era Rosh Chodesh, tenía que acercar a un chivito, ¿ok? Betseir a Hatat, y el Seir a Hatat de Rosh Chodesh, el chivito del Corbán que se hacía en Rosh Chodesh, que venía a hacer capará por si hubo algún pecado del pueblo de Israel que entró al Beit HaMikdash con impureza o tocó algo y lo impurificó del Beit HaMikdash, las impurezas que los Yehudim podían hacer adentro del Beit HaMikdash, la ofrenda de Rosh Chodesh hacía capará para todo Israel. Darosh, Darash, en estas dos palabras está la mitad de la Torah. Darosh es la mitad de la Torah, Darash la otra mitad de la Torah. En estas dos palabras se divide la Torah, impresionante. Darosh, Darash significa, Moshe Rabenu trató de entender qué está pasando aquí. ¿Por qué? Veine Sarov, Sorah, lo quemaron. Ese chivito que les dijo Moshe Rabenu, que aunque están en Inca, están de luto, no han enterrado a su hermano o a sus hijos, tienen que comer esos korbanot de la inauguración del Mishkan, los tienen que comer, aunque es una mitzvah, la tienen que cumplir. Pero un chivito lo quemaron, no se lo comieron. Entonces Moshe Rabenu dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué hizo eso Aarón y sus hijos? Porque se comieron la harina, se comieron los demás korbanot, pero este corbán de Rosh Chodesh, esta ofrenda, no se la comieron. Zófale Eleazar y Itamar, venía Aarón y se enojó con Eleazar y con Itamar, los hijos de Aarón, en verdad, se enojó con Aarón, pero por tener cabo a Aarón, no iba a retarlo o a reprocharlo. Está todo el pueblo viendo cómo se logró el Mishkan, viendo cómo se hacía el servicio, y viene Moshe y reclama a Aarón. ¿Y quién le reclamó? Reclamó Eleazar y Itamar, como dicen las frases. Le digo a Juan para que escuche Pedro. Le dijo a los hijos de Aarón para que escuche a Aarón, pero se dirigió a los hijos de Aarón. Vean qué inteligencia de Moshe Rabbeinu. Aun cuando va a reprochar, tiene que tener cuidado, no hacer sentir mal a Aarón. Anotarín de Mor, los hijos que quedaron de Aarón diciendo, Madúa lo ajalte metajatat. ¿Por qué no se comieron el Corbán Hatat, el Corbán que viene para hacer capara de Amisel de Rosh Kodesh, Makoma Kodesh, en el lugar del Kadosh? Que Kodesh Kodashim es Kodesh Kodashim. Pero tan la gem, y estas Dios las dio, la sete tabona edad para hacer capará, para levantar el pecado del pueblo, le japera le para hacer capará, para redimirlo, Dibne Hashem enfrente de Hashem. Es un coro muy importante, y cuando ustedes se lo comen, imagínense lo que era comer, no podemos entender que es un secretito. Cuando un sadí come, no come como una persona normal, solamente por su deseo instintivo de necesidad. Una persona que come, la comida te da fuerza, y la fuerza para qué la usas. Una persona que su vida la dedica a algo espiritual, algo elevado, su comida se convierte en algo elevado también. Más que una ofrenda, cuando Cohen comía las ofrendas, los que trajeron la ofrenda siempre les hacía capará. Aquí hay cosas profundas, como siempre Dios está usando con Rashi. Y estudiar Torah a profundidad va a encontrar una sabiduría infinita. Les dijo, ¿por qué no se lo comieron? ¿Por qué no se lo comieron? ¿Sí? Si se lo hubieran comido afuera,
o hubieran sacado el corbán afuera del Beit HaMikdash, que era un corbán importante, se hace pasul, se anula. Pero no se lo sacaron. No ha salido el Beit HaMikdash. ¿Por qué lo quemaron? En lo Ubaida Maeta Kodesh. Y también está escrito que hay ciertos corbanos que no se podía traer su sangre al Kodesh HaKodashim, al lugar más sagrado. El conedor, si entra a ese lugar la sangre de un corbán, se anula el corbán, se hace pasul. Había muchas leyes. Es decir, como si acaso ustedes llevaron la sangre dentro del Kodesh HaKodashim, Penima, Ajol Tojelo, te la podían comer. Bakosh Kashetziviti adentro del Mishkan, porque no hubo nada que anuló este corbán. Y le contestó Aarón. Los hijos de Aarón no sabían qué contestar. ¿Por qué quemaron ese corbán? Vaidaber Aarón el Moshe, le dijo Aarón a Moshe, en Ayom y Kribu et Hatatam. Hoy, en el momento que murió su hijo, sus hijos de Aarón, acercaron ellos ese Hatam. Betolatam, y el corbán, Lifne Hashem, Batikena Otika L. Beajalti ota, pasó esto, Beajalti Hatata yo, ¿acaso si yo me como este Hatat, Aetebe Ane Hashem, si hubiera estado contento conmigo? ¿Qué le contestó? Algo impresionante le dijo. ¿Qué pasó? Escuchen lo que le contestó. Dijo, yo acerqué este corbán, está escrito en la Torah, que tú nos estás dejando que nos comamos los corbanot, aunque están onemim, aunque no han enterrado a su muerto, a su cercano, que falleció y no podrían cumplir la mitzvah de comerlo. Pero tú no estás diciendo que hay que comerlo, hay que comerlo. Pero yo acerqué la sangre de este corbán al altar. Yo hice el trabajo, él estaba onem, él estaba en ese luto. Y eso no te lo permitió a Kadosh Baruj Hu. Él te permitió que nos los comamos lo que ya hicimos, pero este corbán lo hizo Aarón estando onem, porque fallecieron los hijos y luego acercó el corbán. Entonces dijo, está escrito en el pasú, que el día que fallecieron sus hijos, en este caso, el onem del día, no puede hacer una ofrenda en el Beit HaMikdash. Y él ya hizo una parte del servicio, y automáticamente se anula ese corbán. Entonces dijo, este corbán que yo acerqué, estando él onem, se anula el corbán. ¿Crees que Hashem había estado contento que yo me coma este corbán? Todos los demás los hice antes de que murieron, pero este los hice después. Y dijo Moshe Rabbeinu, me equivoco, eso no está permitido. Moshe reconoce su error en público, no le da pena. Ay, 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 qué musar, qué cosa tan grande. Vean qué contesta Moshe. Paisma Moshe, y escuchó Moshe, Baitabe, Navisé, y entendió y se puso contento en sus ojos. ¿Qué pasó aquí? Algo tremendo. Déjenme terminar con esto. Una persona piensa, no sé quién nos metió en la cabeza que no nos podemos equivocar, que reconocer errores es de tontos, que alguien que reconoce un error se desvirtúa, se desvalúa. Moshe Rabén en su nivel espiritual más alto, en el momento más elevado, se le va, que hizo un trabajo, Aarón, en un corbán, en una ofrenda, que no podía hacerlo estando así. Y estando hecha lo tenían que quemar y por eso lo quemaron. Y él y les reclama en público a sus hijos. Y Aarón le dice, Hashem no iba a estar contento si hago eso. Es una alajá que Hashem nos dice. Y Moshe dice, me equivoqué, se me olvidó. Y lo reconoce y no le pasa absolutamente nada. No le pasa nada, absolutamente nada, no le pasa a Moshe Rabbeinu al revés. En el judaísmo, en la Torah, una persona que reconoce un error es el nivel espiritual más alto. Porque el ser humano, dice el Hashonish, se equivoca. Nosotros nos equivocamos. Porque dice el Hashonish, el que no se equivoca no es humano. La persona se equivoca más veces de lo que acierta. Así definió el Hashonish a un ser humano. El ser humano se equivoca más de lo que acierta. La diferencia entre uno y otro es la soberbia. El que se equivoca y no puede aceptar, eso es chiquito. Eso hay que desmeritar a una persona, que se equivoca y no reconoce. Pero el que se equivoca y reconoce no se desvirtúa. No sé quién nos metió en la cabeza que no nos podemos equivocar. Y luego nosotros mismos somos muy duros con nosotros mismos. Se puso contento, entendió, se equivocó. Qué bueno que hiciste y actuaste de manera correcta. Que Dios nos bendiga, nos dé verajá, que nos dé todas las bendiciones. Que vamos a ir estudiando Torah con alegría, con tranquilidad, con abundancia, con shalom, con todas las cosas buenas para toda nuestra vida. Acuérdense que todas las clases están en la aplicación Hay Torah y Latina Torah y T-O-R-A, sin H al final, corrido, y Torah, como iPhone, pero Hay Torah, la pueden bajar, es una aplicación gratuita que está en Google Store, que está en App Store, pueden descargar y tiene todo gratis para todos ustedes que puedan escuchar muchas clases y seguir estudiando Torah acercándonos a Shem. Todas las verajot a todos.